Buenas tardes, ingeniero. A continuación, voy a hacer un video acerca de mi presentación del trabajo autónomo que se refiere a la evolución cinética de los gases. Primero tenemos que recordar eh, a qué se, a qué se asocia o a qué se relaciona la evolución cinética de los gases. em, Tiene relación con la velocidad de las partículas. Como dice el nombre, cinética es por su movimiento y de los gases, entonces nos va a permitir saber cómo las partículas cómo las partículas van a distribuirse y a comportarse en algún sistema o en algún punto del espacio. Ya, primero, para hablar de esto, vamos a retroceder a una actividad antes ya realizada, que fue la exploración de las fuerzas intermoleculares. Cabe recalcar que mi sistema termodinámico es el conjunto de moléculas de la sacarosa, em, y las fuerzas intermoleculares eran de forma de puentes de hidrógeno, y si hablamos de Van der Waals, son del tipo dipolo-dipolo. Em, También esto puede relacionarse con varias energías como de rotación, vibración y traslación. De rotación, como le dice su nombre, es porque rota o gira entre ángulos. Vibración, la partícula se encuentra vibrando se encuentra en movimiento, pero se encuentra en el mismo punto del espacio. Y traslación es que se va a trasladar de un lugar a otro. Las fuerzas de interacción, como ya dije, son por puentes de hidrógeno, debido a que existen presencias de grupos hidroxilo, y, y por eso son los puentes de hidrógeno. Y las fuerzas de Van der Waals, las interacciones de dispersión son dipolo-dipolo, es decir, que las cargas están en un lado y a otro, y por eso y por eso se atraen. Y como nos dice aquí, también son relevantes debido a la presencia de átomos con diferentes electronegatividades, lo que va a hacer que se repela o se una. Aquí podemos ver más a detalle la molécula de mi sistema termodinámico. Es una molécula de sacarosa, que está unido por puentes de hidrógeno, como no podemos ver, con varios grupos funcionales. La estimación de la energía mínima, según fuentes, los puentes de hidrógeno aproximadamente pueden tener una energía de aproximadamente 20 kilojoules por mol por puente de hidrógeno. Esto quiere decir que la cantidad de la fuerza que tiene va a ser 20 kilojoules por cada molécula por puente de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals, en el rango de 0,1 a 10 kilojoules sobre mol, ya que suponemos una interacción promedio dominada por puentes de hidrógeno. La energía mínima de interacción puede ser entre alrededor de 20 kilojoules por mol por par de moléculas de sacarosa. Es decir, va a haber 20 kilojoules eh, eh, por cada mol en cada par de moléculas de sacarosa. En la siguiente vamos a analizar la rotación, vibración y translación. En las moléculas grandes como la sacarosa, la energía de rotación está en el rango de 0 a 1 kilojoule por mol, es decir, un poco menor. En vibración, las energías de vibración son significativamente más altas, ya que tienen que tener la fuerza para poder vibrar y moverse en el mismo, en el mismo espacio. Generalmente son en el rango de 10 a 100 kilojoules, que podemos ver que es la más fuerte de entre todas las energías. La traslación, como dije, es cuando la molécula se va a trasladar de un lado hacia otro a temperatura ambiente, que son los 300 Kelvin.
está en el rango de 1 a 2,5 kilojoules sobre mol. A continuación vamos a hipotetizar algunos valores para la rotación, para así poder entender un poco mejor la relación y el comportamiento de mi sistema termodinámico. La energía de rotación 1 es igual a 0,2 kilojoules por mol. Tengo cuatro valores o sea, que los escogí por sus rangos antes ya dichos, 0,2, 0,5, 0,7 kilojoules por mol y, y 1, y 1,0 kilojoules por mol. En el siguiente dibujo podemos ver cómo se comportaría. Esto es la imagen en 3D y esta flecha nos representa hacia dónde se moverá la partícula. Puede confundirse un poco con la traslación, pero en rotación, como nos dice, la molécula gira y a comparación del otro. De la vibración, energía de vibración, cogí 10 kilojoules por mol, 30, 50 y 70 kilojoules por mol. Aquí tenemos la representación de la molécula de vibración. Se encuentra vibrando en el mismo espacio, pero eso no quiere decir que se ha movido. Y la energía de traslación, escogí los valores de 1,0 kilojoule por mol, 1,5, 2,0 y 2,5. Em, Esta flecha nos está indicando hacia dónde es que se va a trasladar o a mover la molécula en cuestión. En el sistema podemos ver aquí que hay diferentes moléculas. Estas se encuentran en estado de vibración, estas dos se encuentran en estado de traslación y esta con la línea entrecortada nos quiere decir que es una molécula en, en rotación. Los valores intermedios de energía em, para poder calcular esto, tenemos que considerar una combinación de los tres modos, de la rotación, de la vibración y de la traslación. Em, Como podemos ver, la vibración, como antes dije, es la que tiene mucha más fuerza, entonces por eso tiene 40 kilojoules por mol. Y en cambio las demás, traslación, como existe un movimiento, o un desplazamiento, hay un poco más que la de rotación, ya que la rotación solo puede cambiar o puede mover los ángulos, depende de cómo lo necesitemos. Y a continuación tenemos diferentes sistemas con una estructura lineal. Podemos ver aquí la de vibración, vibración, traslación, vibración, rotación y traslación, todas unidas por puentes de hidrógeno, fuerzas de interacción dipolo-dipolo, y tienen una estructura lineal, como podemos ver, van en línea recta. El siguiente que tenemos va en una manera circular, o podríamos decir que es un ciclo que contiene moléculas de vibración, traslación, rotación y otra traslación, todas unidas por sus respectivos puentes de hidrógeno, como podemos ver aquí. Y en la otra tenemos una estructura que se asemeja a, a un triángulo. em, Unidas todas por sus puentes de hidrógeno. Bueno, la conclusión de esto es que, la conclusión de esto es que podemos decir que la cinética de los gases está muy relacionada con las fuerzas intermoleculares, ya que podemos ver que existen diferentes comportamientos y diferentes tipos de movimientos. También influye la forma de la molécula. Estos valores solo fueron hipotetizados con fuentes de los conocimientos ya adquiridos. em, y ya.
por último, podemos decir que un sistema que esté compuesto con diferentes energías va a tener una energía mayor o una energía diferente a que todas las energías o todas las moléculas tengan el mismo tipo de energía. Al comportarse de una manera diferente, va a tener de una manera de una manera mucho más dinámica su movimiento y así podremos entender y comprender mucho mejor cómo es que se comportan las individualidades en mi sistema termodinámico. Muchas gracias, ingeniero.